Hola, buenos días a todos. Empezamos una semana nueva. Esperamos que hayáis descansado dentro de la situación y dentro de lo posible durante estos días de Semana Santa. Como os dijimos la semana pasada hicimos solamente 2 webinars, pues volvemos esta con 3 de nuevo. Soy Pilar Riaño, estoy al frente de modaes.es y soy fundadora de G-Prime. Para los seguidores de G-Prime, para los que os habéis conectado a través del link de G-Prime, estaréis acostumbrados a ver a Marc Vidal otros días, pero esta sesión, debido a la temática, hemos creído que era interesante que la lanzáramos conjuntamente, desde Modaes y desde G-Prime, ya que está vinculada directamente con la materia prima de los 2 sectores que al final son los locales comerciales. ¿Por qué estas sesiones? Bueno, pues como llevamos diciendo estas ya casi 3 semanas en las que estamos organizando estos webinars, creemos que es importante pues no parar, seguir activos, continuar, seguir aprendiendo para que cuando todo termine y haya que volver a empezar, pues sigamos o estemos ya con más fuerzas, con más conocimiento para empezar la nueva etapa pues con optimismo. ¿Cómo es la dinámica de la sesión? ¿Cómo va a ser? Bueno, pues como cada semana, 20 minutitos de presentación y a partir de ahí 10 minutos más de preguntas. Como siempre recuerdo, aquí tenéis el botoncito de Ask a Question. Ya he visto alguna pregunta colgada en el chat. Si la podéis colgar aquí en la pestañita de Ask a Question, pues perfecto. Y las más votadas son las que iremos lanzando. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues la ponencia de hoy está titulada Impagos, carencias y moratorias, el retail tras el COVID-19. Sabemos que es un tema que preocupa, interesa y que, bueno, pues os tiene preocupados tanto a los retailers como a los propietarios de locales y al final a todos los actores que forman parte de la cadena de valor de los 2 sectores, el sector del retail, en concreto de la moda, y en el sector del real estate. Tenemos a Carlos Bardavío, que es socio responsable de Real Estate de KPMG Abogados. Tiene 18 años de experiencia en el ámbito inmobiliario, aquí está ya en pantalla. Ha trabajado en Sonae Sierra España como director de servicios jurídicos. Antes trabajó en Gómez Acebo y Pombo, donde fue abogado asociado en el Departamento de Derecho Inmobiliario. Empezó su carrera en Bruselas y Estrasburgo. Y es licenciado en Derecho y máster en Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Autónoma de Madrid. Como os decía, 20 minutos de presentación. Hemos estado hablando un ratito con Carlos, así que yo creo que todo lo que nos va a contar va a ser súper interesante. Y antes de nada, que se me ha olvidado, disculpad ya por adelantado si hay algún problema de conexión con la técnica, que al final son cosas que muchas veces se nos escapan. Carlos, todo tuyo. Muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito y nada, adelante. Hola, bueno, muchas gracias a vosotros. Espero que se me vea bien y se me escuche bien porque, bueno, nos ha llevado un poco de tiempo por cosas de tecnología organizar esto. Bueno, muchas gracias a todos los que estáis, que veo que sois muchos y, bueno, espero sobre todo que todos estéis bien de salud y llevando esta situación lo mejor que podéis. Hay muchas cosas de las que podemos hablar y viendo las preguntas que vais haciendo intuyo un poco por dónde van los tiros. Me gustaría, en primer lugar, aclarar algunas cosas relativas a la situación en la que estamos y a la situación en la que está el retail en España, ¿de acuerdo? Si entendemos por retail el comercio al por menor cara al público, y creo que todos estamos de acuerdo en eso, hay una situación muy clara derivada del estado de alarma, que es un cierre prácticamente total de la actividad, ¿vale? Un cierre prácticamente total de actividad. Luego hablamos, si queréis, de lo que está excepcionado. Segundo, y es importante, no se han adoptado de momento ningún tipo de medidas paliativas de ayuda en relación con los contratos de arrendamiento. Como sabréis, se han implementado medidas para colectivos vulnerables en relación con préstamos hipotecarios, con arrendamientos de vivienda, hay medidas relativas a fiscalidad de autónomos. No hay ninguna medida que se aplique a los contratos de arrendamiento de locales dedicados al comercio al por menor cara al público, de locales de retail, vamos a llamarle así.
Y tercero, y esto es importante, no quiero aburrir mucho con el tema legal, intentaré hacerlo, que es lo mío, intentaré no aburrir, sino el tema legal, intentaré hacerlo lo más claro y práctico posible. No hay un marco legal específico y obligatorio de aplicación automática en esta situación. No existe en la normativa, ni en la Ley de Arrendamientos Urbanos, ni en el Código Civil, un artículo, una norma a la que nos podamos agarrar directamente y decir, esto es lo que aplica. ¿De acuerdo? No es, por ponerle un ejemplo que os sea claro, no es como la fianza, que tú dices, oye, mira, es que la fianza es un mes de renta, se deposita, es obligatoria, etcétera. Aquí no hay, oye, ante esta situación lo que aplica es este artículo en concreto de esta norma. No lo hay, ¿vale? ¿Dónde estamos? Bueno, estamos con un Real Decreto, el 463-2020, el de 14 de marzo, el de estado de alarma, que es un Real Decreto que afecta a todo el territorio nacional, que es de obligado cumplimiento imperativo por todos, es decir, para arrendador y arrendatario, en el sentido de que ni el arrendador nos puede obligar a abrir el local, ni nosotros tenemos la obligación de hacerlo. ¿De acuerdo? Si estamos dentro de las actividades que no están permitidas, no existe ni obligación de abrir, ni el arrendador nos puede exigir la apertura. Una cosa importante también, lo que se llamó el Real Decreto de Hibernación, es decir, el del 29 de marzo, del permiso retribuido recuperable, no tiene ninguna afectación a las actividades de retail. Es decir, este anexo no, esta hibernación no afecta a las actividades que estaban prohibidas. Nada cambió desde el 14 de marzo que se prohibieron las actividades. ¿De acuerdo? Entonces, tengámoslo claro y eso es importante. El permiso retribuido recuperable, esa hibernación de actividades, en nada afecta al retail. De hecho, lo preveía expresamente ese propio Real Decreto de hibernación, llamado coloquialmente, en el que decía claramente que, oye, las actividades de retail que estaban permitidas siguen estando permitidas. ¿De acuerdo? En esta situación, con este marco normativo que tenemos, vamos, digamos, al siguiente escalón, que es la Ley de Arrendamientos Urbanos. No prevé la Ley de Arrendamientos Urbanos en todo su articulado una regulación de este tipo de situaciones. No se prevé qué ocurre para el caso en el que el inquilino no pueda ejercer su actividad por causa no imputable ni al inquilino ni al propietario. ¿De acuerdo? He oído por ahí alguna teoría, sobre todo al principio, la primera semana de marzo, de si se podría aplicar por analogía algunas disposiciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos, pues la que te dice que en el caso de que el propietario haga obras de conservación y estas duren más de 20 días se tiene que disminuir la renta, o que si hay obras de mejora se puede desistir del contrato. No es así. Esta analogía no aplica en ningún caso. Entonces, la Ley de Arrendamientos Urbanos no nos sirve. No podemos aplicarla a este supuesto. ¿De acuerdo? Estamos en un supuesto que no está contemplado por la Ley de Arrendamientos Urbanos. Sí tenemos como tercer escalón, que es el Código Civil. Y en el Código Civil sí que como sabéis, se regula supletoriamente todo lo que no prevea específicamente el contrato de arrendamiento y todo lo que no esté sea de aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aplica el Código Civil. Y el Código Civil sí que nos da una serie de principios, ¿vale?, que son de aplicación a este caso. Lo primero y lo más importante, y creo que es una idea que en las 2-3 últimas semanas, en varios webinars, hablando con jueces, estudiando doctrina y jurisprudencia, es una conclusión a la que creo que todos hemos llegado más o menos de forma unánime, y yo me sumo, que es
estamos ante un supuesto de fuerza mayor, ¿vale? No es caso fortuito, no es una imposibilidad sobrevenida, esto es clarísimamente un supuesto de fuerza mayor. ¿Por qué? Porque es un supuesto que es imprevisible, que es sobrevenido, que no es responsabilidad de ninguna de las partes, que no se podía prever y que tiene unos efectos y unas consecuencias graves en el contrato, como ahora veremos. Y no tiene mucho más secreto. Estamos ante un supuesto de fuerza mayor, ¿vale? Algo que ha acontecido, que las partes no podían prever, que es extraordinario, es decir, eso sobra decirlo, pero es un caso que era imprevisible para todo el mundo, pero no es, por ejemplo, como si se produce una bajada en las cotizaciones bursátiles, porque eso puede ser una bajada extraordinaria, pero las cotizaciones bursátiles a lo largo del tiempo suben y bajan y oscilan. Esto no ha pasado nunca y esto es absolutamente extraordinario. Nadie lo podía prever. Y además de que ser extraordinario y que nadie lo podía prever, tiene efectos en el contrato, ¿vale? Efectos que, salvo que las partes lo preveían en el contrato, y ahora hablaremos de eso, son inevitables, ¿vale? Entonces, en el Código Civil vamos a encontrar ciertos principios básicos para orientarnos ante esta situación. Primero, que los derechos tienen que ejercitarse conforme a la buena fe, los derechos y las exigencias del contrato, y que no, cuando hay un supuesto de fuerza mayor, no, ninguna de las partes responderá de ese suceso. ¿Esto qué quiere decir? Que el arrendatario, digamos, no puede ser responsable o no le puede perjudicar un supuesto de fuerza mayor. Una vez determinado esto, y por resumir básicamente, oye, la ley de arrendamientos urbanos no nos sirve, esto es un supuesto de fuerza mayor, deberíamos analizar en qué casos se nos aplica esta situación de estado de alarma y de prohibición. Y aunque todos lo habréis visto y lo estaréis sufriendo, os lo resumo. Las únicas actividades permitidas son las de alimentación, bebidas y productos de primera necesidad, farmacias, establecimientos sanitarios y veterinarios, las ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa, papelería y estancos, las gasolineras, los de equipos tecnológicos y telecomunicaciones, tintorería y lavandería, y hostelería y restauración solo a domicilio, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que ver es si estamos dentro de estas actividades prohibidas, o sea, dentro de las actividades permitidas. Si estamos dentro de las actividades permitidas, digamos, nos salimos del objeto de este seminario y podemos hablar luego en la última parte de otras cosas. Si estamos en una actividad prohibida, ¿vale? Es donde entra y donde tenemos que ver, primero, si estamos en una actividad prohibida totalmente o si somos restauración con entrega a domicilio y entonces parte de nuestra actividad se permite siempre que la estuviéramos haciendo antes de la prohibición. Si yo soy un restaurante, cierro, y cierro y no tenía servicio a domicilio, lo que no me puede decir mi arrendador es, oye, pero es que tú lo que puedes hacer ahora es distribuir las paellas en moto y seguir con tu actividad. No me puede obligar a esa ampliación de la actividad o modificación de la actividad, ¿vale? Si mi actividad no ha sido suspendida, es decir, si soy una tienda de alimentación, no hay ninguna base para solicitar una suspensión en el pago de la renta o una moratoria. Lo que podrá haber, y eso es otra cuestión, es negociar las consecuencias derivadas de esta situación y adaptar la renta a otras circunstancias, pero no una suspensión o una moratoria de la renta, porque tu actividad se sigue ejercitando. Entonces, si partimos de la base de que estamos dentro de esta actividad prohibida, tendríamos que ver primero si nuestro contrato tiene una regulación de fuerza mayor. Por mi experiencia, no se suele regular
la fuerza mayor en los contratos de arrendamiento de retail. No se suele regular qué es lo que sucede, no en un supuesto como este, porque eso nadie lo hubiera previsto, pero la fuerza mayor, digamos, se deja al Código Civil. Es decir, oye, no se dice nada y si hay un supuesto de fuerza mayor, pues ya se verá. Si lo tenemos regulado en el contrato de arrendamiento, pues tendremos que sujetarnos al principio de que las obligaciones son ley, de los contratos son ley entre las partes. Vamos al 95-98% de los casos. No lo tenemos regulado en nuestro contrato de arrendamiento. Somos una actividad prohibida, hemos tenido que cerrar el local, no estamos realizando actividad y vamos yo creo que a la gran pregunta. ¿Podemos legítimamente reclamar una suspensión de la renta y cuál es la situación? Aquí tenemos claro, y habréis oído hablar mucho del principio rebus sic stantibus, es decir, mientras las cosas estén como están. Las cosas ya no están como están, porque una de las prestaciones fundamentales del contrato es que el arrendatario pueda gozar pacíficamente del uso de la cosa. El arrendatario ya no puede disponer de la cosa. No es responsabilidad del arrendador, tampoco es del arrendatario, pero se ha desequilibrado totalmente el contrato. Hay un desequilibrio entre las prestaciones. Lo que no puede ser es que una parte cobre renta y otra parte tenga que pagar renta sin poder utilizar el local. Entonces, estamos en un escenario en el que se aplica la doctrina del rebus sic stantibus. Esta doctrina, digamos, o este principio legal, no existe como tal en un artículo del Código Civil o de otra norma. Es decir, no encontraréis específicamente una definición y cómo aplica, sino que está la normativa dispersa en varias disposiciones, algunas del Código Civil y de otras normas, que lo que hacen es tener en cuenta un cambio de las circunstancias en el cumplimiento de las obligaciones. A esto hay que sumarle una jurisprudencia muy consolidada del Tribunal Supremo, que te dice que la cláusula rebus sic stantibus aplica siempre que se dé un supuesto imprevisible, como es este supuesto, extraordinario, como lo es, no imputable a ninguna de las partes, también estamos en ese supuesto. Ninguna de las partes ha asumido ese riesgo en el contrato, es decir, no hemos realizado una distribución del riesgo de la fuerza mayor en el contrato y se ha roto el equilibrio entre las prestaciones de ambas partes. Es decir, no puedo en un contrato de arrendamiento pretender que se pague la renta y el local esté cerrado por causa no imputable al arrendatario. Con todo esto, bases legales y bases y principios legales, la buena fe, la dispersión normativa del rebus sic stantibus en varias normas y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, creo que la conclusión es clara. Una pretensión de suspensión de la renta tendrá muchas probabilidades de ser aceptada por un juez. Puede que no en primera instancia, pero me extrañaría mucho que no lo fuera en apelación. Es decir, que para los que estáis aquí y sois arrendatarios, sí que hay una consideración que tenéis que tener para vuestra tranquilidad, que es, oye, probablemente una pretensión de suspensión de la renta fuera aceptada por un juez. El problema, como siempre, de todo esto es cuándo, o sea, cuándo tendrás una sentencia que te lo acepte, cómo, si va a ser la pretensión total y a qué coste. Es decir, el gasto al que tienes que llegar de tiempo y dinero para llegar a esa resolución. Sin perjuicio de esto, yo soy partidario de negociar. Creo que interesa a ambas partes, teniendo en cuenta que esta es una situación que no es responsabilidad de ninguna de ellas, llegar a un acuerdo sobre cómo aplicar una suspensión de la renta o una moratoria. La moratoria no sería más que bonificar la renta o dejarla para un plazo, dejar el pago para un plazo posterior con otros intereses que pueda tener el propietario. Y ahí, por nuestra experiencia, lo que estamos animando a nuestros clientes es analizar con la contraparte
qué puede ser de interés para ambas partes. Y os pongo ejemplos de cosas que creo que se podrían negociar y nos podrían evitar un pleito que, como siempre, es mejor un mal acuerdo que un buen pleito, pero yo soy partidario de que se puede llegar a un buen acuerdo y evitarte un mal pleito o evitarte una sentencia de primera instancia que igual no te da la razón y que tengas que apelar. Por ejemplo, podemos negociar ampliar el plazo de duración obligatoria por el mismo tiempo que dure la suspensión de pago de la renta. Tenemos todos claro que la suspensión de pago de la renta debería ser por lo menos desde el 15 de marzo al 26 de abril y luego ya veremos si hay una prórroga. Podríamos ampliar el plazo de duración. Podríamos bonificar la renta en un porcentaje y luego ese porcentaje equilibrarlo cuando se vuelva a pagar el 100% de la renta y cobrar más. Podríamos incrementar la actualización de la renta, es decir, oye, yo hago ese esfuerzo en el tema de la suspensión, pero en vez de hacer revisar el 1 de enero a IPC más a IPC, hacemos un IPC más 5. Podemos eliminar la revisión a la renta de mercado. Oye, si teníamos previsto dentro de un par de años revisar a renta de mercado, pues no hagamos esa revisión de renta de mercado y mantengamos la renta. La casuística puede ser variada, pero en todo caso la recomendación siempre va a ser intentar negociar de buena fe un acuerdo que sea satisfactorio para las dos partes, arrendador y arrendatario, porque aunque nos estamos poniendo mucho en la piel del arrendatario, no olvidemos que aquí hay un arrendador que quizá tenga que pagar una financiación bancaria y que tenga unas consecuencias negativas por no percibir esa renta. ¿De acuerdo? Algunas estrategias muy rápidas de negociación. Primero, como siempre, evitar actuaciones directamente unilaterales, es decir, oye, yo suspendo el pago de la renta y, bueno, pues ya me la reclamarás, o etcétera. Dejarlo todo por escrito, quizá notificar, oye, ha acontecido este supuesto, es claramente un supuesto de fuerza mayor, no está previsto en el contrato y entendemos que lo que procede es suspender la renta y nos gustaría acordar una modificación del contrato en el que se prevea esa suspensión mientras dure la prohibición de operar el local. Y actuar siempre de buena fe. Esto que parece obvio, muchas veces se nos olvida. Tenemos una situación muy complicada, tenemos una situación que jurídicamente no tenemos un elemento de aplicación automática, porque si no sería muy fácil y quizá no estaríamos haciendo este webinar, porque sería tan fácil como decir, oye, te acoges a esto y ya está. Tenemos una situación que no la tenemos prevista contractualmente y tenemos una situación que probablemente cuando se vuelva a la normalidad, y esa es la otra parte que queríamos hablar, la normalidad no va a ser total. Y quizá deberíamos aprovechar esta situación para ver cómo es ese retorno a la normalidad. Se está hablando que probablemente la próxima apertura cuando se permita la apertura de locales, el aforo va a tener que ser del 50%, con lo cual ahí habrá una merma de ingresos que probablemente repercute en la renta. Quizá en determinados locales solo se permita la presencia de 5 o 6 personas a la vez. Estoy pensando no en restauración, pero en comercio, por ejemplo. Con lo cual, eso va a determinar muchísimo también ciertas consecuencias económicas para los arrendatarios. Entonces, esta situación, tengamos muy claro que no existe una varita mágica, pero existen ciertos elementos que nos hacen pensar, primero, que una petición de suspensión de renta o una moratoria, yo prefiero hablar de suspensión, sería legítima, tendría todo el sentido, tiene base tanto legal como jurisprudencial, se podría ganar con bastantes probabilidades en un juzgado, en primera instancia con bastantes probabilidades, en apelación casi seguro que sí, pero, como siempre, es mejor evitar las actuaciones unilaterales o aquellas que nos conduzcan a enturbiar la relación con nuestro inquilino o con nuestro propietario. Por último, porque ya veo que hay muchas preguntas y se me acaba el tiempo, en relación con los gastos, ¿vale? Que es una cosa que también ha surgido porque estamos hablando de renta. Aquellos gastos que pague el arrendatario directamente
tiene que seguir pagándolos, ¿vale? Hablo de suministros, etcétera. Y los del arrendador, y con esto ya termino, deberán eliminarse o reducirse al mínimo. Hablo, por ejemplo, específicamente en centros comerciales, partidas de marketing y publicidad, gerencia, vigilancia, limpieza y seguridad. Y poco más, porque se me acaba el tiempo. Muy bien, muy bien. Bueno, como veréis, lo hemos dejado un poquito más de tiempo porque es un tema complicado, técnico y en el que están surgiendo muchísimas preguntas. Lo ha escrito mi compañero Mauricio en el chat, pero vaya, si queréis volver a escuchar la charla de manera más despacito, pausada y dándole eso al pause todo el rato, bueno, tenéis el link a vuestra disposición que lo ha puesto antes Mauricio. A ver, muchas de las preguntas que hay en el chat las has ido contestando, pero si te parece, las repetimos, Vale. Al ser un tema complejo. Bueno, pregunta Francisco si es aplicable la cláusula rebus sic stantibus en el pago del alquiler, que ya has dicho que sí. Y luego continúa. En caso afirmativo, ¿lo sería una vez finalizado el estado de alarma argumentando no recuperación de ventas habituales? No. En mi opinión, no, porque también hay una doctrina jurisprudencial consolidada que lo que te dice es que eso es un riesgo empresarial que tú asumes. Igual que un arrendador no te puede reclamar una subida de rentas si tus ventas aumentan exponencialmente, y el ejemplo que siempre damos clásico es: yo te alquilo una farmacia y a los 2 años de alquilar la farmacia se construye un hospital enfrente, con lo cual tú triplicas tus ventas. Yo no te puedo subir la renta. Igualmente el rebus sic stantibus no aplica o no aplicaría a una reducción de tus ventas. Por eso una de las cosas que yo había hablado casi al final de la ponencia es: aprovechemos esta oportunidad quizá para ver cómo va a ser el día después, para intentar negociar el día después. Porque es probable que, aparte de una suspensión de rentas, lo que necesitemos cuando recuperemos la normalidad, que no sabemos cuándo va a ser, es una bonificación de las rentas mientras nos dejen abrir, pero se nos restrinja nuestro aforo. Pero en conclusión, no aplicaría el rebus sic stantibus, en mi opinión, a una reducción de ingresos, porque eso va con el riesgo empresarial. Vale. Guillem pregunta: si no hay pacto sobre la renta porque el propietario se niega a rebajarla y el arrendatario a pagarla y se llega a un pleito, ¿cuáles son las probabilidades de que una sentencia reduzca la renta? ¿Sobre qué fundamento legal o jurisprudencial se apoyaría estas sentencias? ¿Cabría desahucio por falta de pago? Vale. A ver, las probabilidades, primero, porque veo que también lo estáis poniendo algunos en el chat. Yo no estoy hablando de una suspensión unilateral del pago de la renta. Estoy hablando siempre de una notificación primero de buena fe, en la que determinemos como inquilino nuestra posición de que entendemos que esto es un supuesto de fuerza mayor y que procede la suspensión de la renta. Entonces, partiendo de esa base, ¿vale?, creo que tomando toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la cláusula, sobre el rebus sic stantibus, las posibilidades son bastante amplias. ¿Cabría un desahucio por falta de pago? Se podría instar por el propietario, pero el inquilino podría alegar cuestión compleja y suspender el desahucio y llevarlo a una cuestión civil en el que se determine: oye, yo he suspendido el pago, pero es que no se me ha facilitado el goce de la cosa, es decir, no he podido disponer del local para el ejercicio de la actividad, que esa era la base del negocio. No olvidemos que la base del negocio del contrato de arrendamiento es utilización del local y por eso pago. En el momento en que una de las dos cosas se rompe y no es por culpa de alguna de las partes, se entiende que tiene que haber un reequilibrio en las prestaciones. Que entendamos que habría un 100% de suspensión de la renta u otros porcentajes, habría que verlo. Por eso he dicho que, siempre sería preferible no llegar a ese pleito, intentar negociar. Si aplicas estrictamente la jurisprudencia y los requisitos del Tribunal Supremo,
sería difícilmente justificable que la suspensión no fuera al 100%. Oye, pensando en el día después y en esta negociación que mencionabas tú, pregunta Jesús si se puede llegar o si existe algún tipo de fórmula para llegar a un acuerdo de fijo más variable, al menos hasta que repunte el consumo con datos previos a esta crisis que estamos viviendo. Hombre, yo creo que no existe una fórmula específica, pero bueno, ya lo vemos en los contratos de arrendamiento en centros comerciales, donde la mayoría tienes una renta mínima garantizada y una renta variable. En centros comerciales ya lo tienes. En locales de calle lo veo complicado simplemente por el hecho de que normalmente el propietario de local de calle, salvo que sea un propietario muy institucional y que tenga otros locales, lo que no va a querer meterse en una fiscalización de las ventas de su inquilino. Se podría hacer, por supuesto, pero si estamos pensando en el típico propietario familiar, persona individual que tiene un local de calle y lo alquila, veo difícil, la verdad, que quiera aceptar un mecanismo en virtud del cual le pagues en función de ventas, porque él tendría que contratar a alguien que fiscalice esas ventas, etcétera. Pero podría ser. Los contratos de arrendamiento de centros comerciales, como todos sabéis, lo prevén. Oye, me voy a saltar un poco las normas porque veo que en el chat están preguntando, y es dos preguntas muy sencillas. ¿Todo esto que estás explicando aplica solamente a retail, a oficinas aplica y a naves logísticas aplica? Yo entiendo que no, porque la actividad de oficinas no se ha prohibido. Lo que se ha dicho es que en la medida de lo posible se teletrabaje y se ha implementado el teletrabajo. Entonces, no aplica, antes decía, oye, si no estamos dentro de las actividades prohibidas, estamos en otra situación. Entonces, no está prohibido. Y naves logísticas, lo mismo, la actividad de naves logísticas no se ha prohibido. Entonces, sí aplicaría, entiendo, en naves logísticas esos 15 días de hibernación. Porque ahí, en teoría, salvo que sea sector esencial, sí que tienes esa prohibición. Entonces, ahí sí que podríamos valorar esos 15 días. Pero lo que no veo que sea de aplicación es, por ejemplo, en oficinas. Digo el tema del rebus sic stantibus y una suspensión, que también veo que aquí me preguntan mucho el tema de la suspensión unilateral de la renta. A ver, yo no estoy, lo repito, yo no estoy diciendo, porque además la mayoría de mis clientes son propietarios y no inquilinos. Yo no hablo de una suspensión unilateral de un día para otro. Lo que está diciendo, no hagamos actuaciones unilaterales porque nos van a perjudicar en un pleito, sino que lo que deberíamos hacer es notificarlo y determinar nuestra posición y establecernos como el que toma la iniciativa de buena fe. Mira, pregunta Marc, ante la posible avalancha de pleitos, ¿cuánto pueden tardar en resolverse? Y añade, ¿no? El tiempo es un elemento absolutamente crítico en la situación actual, sobre todo para los propietarios mientras no cobren. Bueno, yo creo que la avalancha de pleitos y de todo lo que va a haber, por eso decía que el tiempo que podemos tardar, yo creo, luego depende de la carga de trabajo de los juzgados, pero aquí menos de 2 años desde que se te demande por esa falta de pago, porque te demandarán probablemente por no pagar, hasta que haya una sentencia, menos de 2 años, asumamos. Es lo que hemos estado viendo también con nuestros compañeros de procesal, entre 9 meses y 1 año de retraso respecto de los plazos que se manejaban habitualmente, ¿vale? Creo que todos somos conscientes de que esto va a traer entre 9 meses y 1 año de retraso. Pregunta Héctor. Si existe cláusula de fuerza mayor en el contrato por la que no se permite al inquilino expresamente desatender sus obligaciones de pago de renta y obligado cumplimiento, ¿puede dicha cláusula entenderse como nula o abusiva? No, porque hay un principio que se llama de asunción de riesgos, en virtud del cual lo que te dicen, oye, si las partes han decidido distribuir el riesgo y lo han acordado de buena fe, si en el momento de negociar se decidió que fuera el inquilino el que asumiera los riesgos de la fuerza mayor, pues lamentablemente
lo tendrá que asumir. Ahí tendrías muy pocas probabilidades de prosperar. Lo que pasa que, sinceramente, veo raro que existan contratos de arrendamiento en los que se diga que la fuerza mayor es imputable a una sola de las partes, porque básicamente es estar a merced de acontecimientos sobre los que no tienes ningún control. Eric pregunta, ¿qué opinas de los gastos comunes en centros comerciales? ¿Es la misma situación que los alquileres? Bueno, es un poco lo que estaba hablando al final y he hablado deprisa y corriendo. No es la misma situación. Hay ciertas partidas de gastos comunes que se tienen que seguir manteniendo. Hablamos de vigilancia, seguridad y limpieza, por supuesto en el mínimo, pero el centro comercial lo tienes que seguir vigilando. Y entonces, respecto de eso, el propietario tiene la obligación de reducir esos gastos al mínimo posible. Es decir, lo que no podemos es tener los mismos gastos de limpieza ahora que cuando el centro comercial estaba abierto. Entonces, eso se tendrá que reducir a un mínimo. Y esos gastos son necesarios para la conservación del centro comercial. Y lo que tiene que hacer es eliminar todos aquellos que ahora mismo no proceden. Gerencia, quizás se pueda reducir al mínimo eliminar, pero, por ejemplo, marketing y publicidad son gastos que deberían eliminarse totalmente. Estoy pensando también en temas de mantenimiento, etcétera. Si ahora no es un mantenimiento regulado imprescindible que haya que hacer, deberías posponerlo a otro momento y no hacerlo ahora. Entonces, no es la misma situación, como decía antes. Esos gastos repercutibles, los que no sea imposible eliminar, hay que reducirlos al mínimo imprescindible. Y legítimamente podremos oponernos a pagar los mismos gastos de limpieza ahora que hace 2 meses. Hay muchísimas preguntas, te voy a lanzar 2 más. Pregunta Julia, ¿qué diferencia hay entre moratoria y aplazamiento? Que son 2 términos que estamos oyendo muchísimo. No sé si hay diferencias o no, si nos lo puedes explicar. Es lo mismo. Moratoria, que es de mora, digamos, es retrasar. Entonces, la moratoria, para diferenciar, la suspensión es que no pagas durante ese plazo. La moratoria es que sí pagas, pero en otro momento. Es decir, no dejas de pagar. Si tú estás pagando una renta de 100, lo que haces es no pagarla ahora, pero esos 100 los pagarás en octubre o en noviembre. Esa es la diferencia. Suspensión no se paga. Moratoria se paga, pero en un momento posterior, no en el que debería haberse pagado. Y la última, la estaban haciendo por el chat y también la han hecho aquí en el espacio de preguntas. ¿Qué pasa con los avales? Si los propietarios pueden ejecutar los avales. Bueno, dentro de ese principio de buena fe, sería, en mi opinión, temerario por parte de un propietario ejecutar el aval. Podría hacerlo porque es un aval a primer requerimiento en el que el banco no se puede oponer. Pero si nosotros hemos notificado que procede la suspensión de la renta, que queremos negociarlo, que queremos modificar el contrato, ejecutar el aval sería una actuación, en mi opinión, de mala fe. Se podría hacer. También, para cubrirnos de eso, le podríamos mandar al banco una notificación diciendo que hemos notificado la suspensión del pago de la renta y que entendemos que no existe un impago que dé lugar a la ejecución del aval. También partamos de la base de que antes de ejecutar el aval nos tienen que notificar que estamos en una situación de incumplimiento. Entonces, a esa notificación de incumplimiento opondremos que entendemos que procede la suspensión de la renta y que no procede la ejecución del aval. Pero ejecutar el aval se puede, porque el aval es una garantía autónoma e independiente a la que el banco no se puede oponer a la ejecución. Pero eso sucede también aunque no haya incumplimiento. O sea, en febrero te lo podrían ejecutar. Entonces, esto no... es decir, si lo que se está planteando en la pregunta es si el banco puede negarse a la ejecución del aval, el banco no puede negarse a la ejecución del aval. El banco tiene que aceptar la ejecución del aval. Otra cosa serán las consecuencias de esa ejecución. Muy bien. Oye, Carlos, lo dejamos aquí. Creo que hemos hecho hoy el récord de preguntas porque hay 41 preguntas y hemos hecho unas cuantas, pero sigue habiendo más, con lo cual es un tema que
que preocupa y que realmente es relevante en el momento actual. Muchísimas gracias por arrojar luz, por tu conocimiento, por toda la información que nos has dado, de verdad. Gracias. Pondremos a disposición de todo el mundo en un link para que se puedan descargar. Bueno, si habéis visto que estaba mirando hacia allá, una pequeña presentación con unas líneas para que las cosas que hemos hablado, este pequeño guión, también os lo podáis descargar y tengáis la información, ¿vale? Perfecto. Mira, haced una cosa. Mauricio va a poner ahora su correo en el chat y todo aquel que quiera recibir el link, por favor, escribidnos y así os lo enviamos directamente cuando Carlos nos lo envíe. Lo dicho, nada más, lo dejamos aquí. Para mañana seguimos con los webinars. A las 10, Eje Prime, tendremos a Humphrey White, que me lío, director general de Knight Frank, y a las 12, con Modaes, un webinar de la mano de ISEM con el profesor José Luis Illueca, que va a hablar sobre sabiduría práctica para gestionar la crisis. Lo dicho, nada más. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Gracias a todos. Adiós.